Mi hijo gritaba insultos mientras golpeaba la puerta de mi apartamento porque yo lo había expulsado. Los golpes hacían temblar la madera con una furia irracional. Algunos vecinos curiosos se asomaban ya por sus ventanas. Su rostro estaba deformado por la rabia, rojo y congestionado. Las venas de su cuello parecían cuerdas a punto de estallar. «Viejo inútil, esto es mío, ¿me oíste? Abre la maldita puerta antes de que la tire abajo». Yo permanecía del otro lado, con la espalda pegada a la puerta. Cada impacto retumbaba directo en mi pecho, como un puñetazo. Mis manos temblaban, no puedo negarlo. Pero no sentía miedo. Era otra cosa. Era la helada certeza de haber tomado la decisión correcta, aunque me estuviera partiendo el alma en dos. Unos 20 minutos más tarde, el chirrido de unos neumáticos me alertó. Un auto frenó bruscamente frente al edificio. Era Mayra, mi nuera, y el aire se me congeló en los pulmones. Porque ella bajó del vehículo sosteniendo un hacha en sus manos. La situación había cruzado una línea peligrosa e irreversible. Ella caminaba hacia la entrada con una calma aterradora. El hacha se balanceaba a su costado como si fuera un bolso. Al escucharla subir, los gritos de mi hijo se volvieron aún más intensos. «Ya llegó. Ahora vas a ver lo que te espera, viejo miserable. Vamos a entrar como sea. Esa casa es nuestra». La observé por la mirilla digital que había hecho instalar. Sus ojos reflejaban la misma codicia desesperada de mi hijo. Mayra se paró junto a él y levantó el hacha con ambas manos. ¿Pero qué podían hacer ellos contra el acero reforzado? Yo sabía que la puerta resistiría, pero no iba a decirles. Ellos no podían imaginar lo que yo les tenía preparado. Mi nombre es Ramiro, y tengo 71 años. Durante toda mi vida creí en el trabajo duro y en la familia. Fui mecánico por 50 años, ensuciándose las manos por mi hijo. Quería darle a Álvaro todo lo que yo nunca pude tener. Mi esposa, su madre, falleció hace 5 años de cáncer. Ella era el ancla que nos mantenía a todos a flote. Cuando se fue, algo dentro de Álvaro se quebró para siempre. O quizás siempre estuvo roto, y yo no quise verlo. Sus visitas se volvieron cada vez más esporádicas. Cuando por fin aparecía, siempre era para pedirme algo. Dinero para una deuda, para el auto, para un bebé que nunca nació. Y yo, el tonto de siempre, se lo daba todo. Creía que era mi deber como padre sostenerlo. El problema es que él olvidó cómo caminar por su cuenta. Viví los últimos años en una profunda y dolorosa soledad. Mi apartamento se sentía como una tumba vacía y silenciosa. Mis manos perdían fuerza y mi espalda se quejaba sin descanso. Entonces, hace 6 meses, todo cambió por completo. Un tío lejano en Estados Unidos murió y me dejó su herencia. Eran $42,000, más dinero del que había visto jamás. Podía ser un nuevo comienzo para mí. Lo primero que hice fue terminar de pagar mi apartamento. Después de 30 años, ese lugar era completamente mío. Sentí un alivio tan profundo que lloré solo en mi sala. Llamé a Álvaro para compartirle mi alegría, para celebrar. Él sonó más cariñoso que en los últimos años. «Felicidades, papá. Te lo mereces. Deberíamos celebrar». Esa noche vinieron él y Mayra con un vino barato. Debí notar cómo sus ojos medían cada rincón de mi casa. Pero yo solo quería creer que todo volvería a ser como antes. Estaba desesperado por recuperar a mi familia, por sentirme querido. 2 semanas más tarde, llamó a mi puerta con 2 maletas. Su rostro mostraba una expresión de derrota perfectamente ensayada. «Papá, necesito pedirte un favor enorme. Perdimos el apartamento. Nos echaron. Solo serán unas semanas. Por favor, no tenemos a dónde ir». Miré a mi hijo y le creí, como siempre lo había hecho. Abrí la puerta y le dije que esa también era su casa. Aún no sabía que le estaba abriendo la puerta al mismo infierno. Creía en él. Creía en mi propia sangre.
Los primeros días se instalaron en una falsa normalidad. Álvaro y Mayra ocuparon la habitación que él usaba de niño. Comíamos juntos y yo me aferraba a esa pequeña ilusión de familia. Él supuestamente buscaba trabajo en su computadora por las mañanas. Mayra cocinaba a veces, pero sin ganas, sin cariño. Yo fingía no darme cuenta para no generar conflictos. Pero la paz duró muy poco, apenas una semana. Volví del mercado y encontré mi sala llena de extraños. Bebían cerveza, fumaban y la música retumbaba en las paredes. Álvaro reía en medio de ellos, sin ninguna preocupación. Cuando me vio entrar con las bolsas, apenas me dirigió la mirada. «Papá, son unos amigos. Relájate. No molestamos a nadie». Pero sí molestaban. El humo me provocaba un carraspeo áspero en la garganta. La música retumbaba en mis sienes. Aquellas personas me observaban como si yo fuera el verdadero intruso en mi propia casa. Ese día no pronuncié palabra alguna. Preferí esperar a que se marcharan para conversar con Álvaro en privado. «Hijo, entiendo que quieras reunirte con tus amigos, pero este es un edificio muy tranquilo. Los vecinos se están quejando por el ruido. La verdad es que no me sentía cómodo con desconocidos en la casa sin mi presencia». Álvaro me dedicó una mirada cargada de fastidio. Era como si mi petición fuera completamente absurda. «Ay, papá, no te pongas así. Solo fue una pequeña reunión. Te prometo que no volverá a ocurrir». Pero sí volvió a ocurrir. Y después otra vez, y otra más. Cada encuentro era más frecuente, con más gente y con un ruido cada vez mayor. Mi apartamento se fue transformando en un espacio que ya no podía reconocer. Amanecía con botellas vacías en la cocina y ceniza de cigarrillos sobre mis muebles. Descubría manchas en el sofá que compré con tanto sacrificio hace tantos años. Mayra también comenzó a mostrar un comportamiento realmente extraño. Un día llegué del mercado para encontrar todos mis muebles cambiados de lugar. La mesa del comedor ahora estaba contra la pared opuesta y el sofá había sido rotado. Mis fotografías familiares estaban guardadas dentro de una caja de cartón. Cuando le pregunté por qué lo hizo sin consultarme, me sostuvo la mirada con una sonrisa fría. Esta casa necesitaba un cambio, Ramiro. Se sentía muy vieja, algo anticuada. Ahora luce más moderna, más fresca. Espero que no sea una molestia. La forma en que usó mi nombre, omitiendo el respeto de un suegro, me cayó como una bofetada. Tragué saliva, contuve mi orgullo y me limité a asentir con la cabeza. Eran solo muebles. Al fin y al cabo, solo eran cambios menores en la decoración de la casa. Pero entonces comenzaron los problemas con la comida. Mayra empezó a cocinar raciones exactas solo para ellos dos, sin incluirme en sus planes. Yo abrí la nevera y encontré recipientes de plástico bien tapados. Tenían notas adhesivas que decían «De Álvaro» o «No tocar». Al mismo tiempo, mis propias compras empezaron a desaparecer misteriosamente. El jamón que había traído, la leche, el queso, las frutas. Todo se esfumaba y Álvaro solo se encogía de hombros cuando le preguntaba. «No sé, papá. A lo mejor se te olvidó que lo comiste. Ya estás grande. Es normal que te fallen las cosas». Aquella frase me hirió mucho más de lo que jamás podría admitir. «Ya estás grande». Como si mis 71 años me convirtieran en un ser inútil. Como si ya no pudiera fiarme de mi propia memoria. Comencé a dudar de mí mismo. ¿Y si de verdad se me olvidaban las cosas? ¿Acaso estaba perdiendo la cabeza? Una noche me levanté para ir al baño y me topé con algo insólito. La puerta de la nevera tenía un candado. Era un seguro pequeño pero firme, asegurado con una delgada cadena plateada. Me quedé inmóvil en la penumbra de la cocina, observándose como si fuera una aparición. No podía dar crédito a lo que mis ojos estaban viendo. A la mañana siguiente, decidí enfrentar a Mayra. Ella bebía su café con una calma exasperante, como si nada pasara. «¿Por qué pusiste un candado en la nevera?».
Ni siquiera levantó la vista de su teléfono móvil. Porque la comida cuesta dinero, Ramiro. Y ahora somos nosotros quienes la estamos pagando. No queremos que nada se desperdicie. Pero es mi nevera, dije, sintiendo la rabia subir por mi garganta. Es mi casa. Mayra finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Era desprecio. Técnicamente sí, es tu casa. Por ahora. Pero si vivimos aquí, tenemos derecho a poner nuestras reglas también. ¿O prefieres que nos vayamos y te quedes solito otra vez? Esa amenaza quedó flotando en el aire, densa como el veneno. Guardé silencio porque sentí un miedo profundo. Miedo a la soledad aplastante. Miedo a esas noches interminables sin nadie con quien cruzar una palabra. Temía admitir que había cometido un error terrible al abrirles mi puerta. Así que me tragué mi dignidad una vez más y no dije nada. Las semanas pasaron y la situación empeoró de maneras que nunca hubiera podido imaginar. Álvaro abandonó por completo la búsqueda de trabajo. Se levantaba al mediodía. Pasaba el día en pijama frente al televisor. Por las noches salía con amigos usando un dinero cuyo origen yo desconocía. Cuando le preguntaba por sus planes, él se enfureció. Ya basta, papá. Estoy en eso. No me presiones más. El mercado laboral está muy difícil ahora. No es como en tus tiempos, que te daban trabajo al instante. Pero el tiempo transcurría y absolutamente nada cambiaba en nuestras vidas. Un mes se convirtió en 2, y luego en 3. Y yo seguía esperando con una paciencia que se agotaba. Seguía creyendo que aquello era temporal, que en algún momento se marcharán. Comencé a sentirme como un extraño dentro de mi propio hogar. Caminaba de puntillas para no molestar a nadie. Me encerraba en mi habitación para no sentir que estorbaba. Incluso dejé de invitar a Eugenia, mi vecina y amiga, pues Mayra le ponía mala cara. Me sentía como un fantasma invisible, flotando por pasillos que ya no me pertenecían. Una tarde escuché sus voces elevadas desde la habitación. Eran Álvaro y Mayra discutiendo acaloradamente. Aunque intenté no prestar atención, las paredes eran delgadas y sus palabras lo atravesaban todo. No podemos seguir así para siempre, decía ella. Ya pasaron 4 meses. Necesitamos un plan de verdad. Ya lo sé, respondía Álvaro con un tono irritado. ¿Pero qué quieres que haga? El viejo no se va a morir pronto. Está sano como un roble. Esas palabras me atravesaron el pecho como si fueran cuchillos afilados. El viejo. Hablaban de mí como si fuera un estorbo, un problema que necesitaba solución. Me quedé pegado a la pared, sintiendo cómo mi mundo se hacía pedazos. Podríamos convencerlo de que nos done el apartamento, sugirió Mayra de repente. Le decimos que es para asegurar nuestro futuro. De todas formas será nuestro cuando él ya no esté. Álvaro soltó una risa amarga, cruel. No es tan tonto. Además, todavía le queda la herencia, unos $30,000. Eso es lo que de verdad necesitamos ahora. Sentí una náusea profunda que me revolvió el estómago. Lo habían estado planeando todo. Habían calculado mi dinero, el valor de mi apartamento, el tiempo que debían esperar. Yo era un obstáculo. No era su padre ni su familia. Era una cuenta de banco con piernas, un activo listo para ser explotado. Me alejé de la pared, mareado y con ganas de vomitar. Esa noche no pegué el ojo. Me quedé mirando el techo, escuchando los ronquidos de Álvaro que se filtraban por la pared. Me preguntaba en qué punto exacto había perdido a mi hijo para siempre. ¿Cuándo se convirtió en este extraño que esperaba mi muerte? Pero aún no había visto lo peor. Todavía no conocía hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La mañana del 5.º mes empezó como cualquier otra. Sin embargo, yo ya no era el mismo hombre ingenuo de meses atrás. Algo dentro de mí se había endurecido, como metal forjado en el fuego. Aún así, no estaba preparado para actuar. Me aferraba a la esperanza absurda de que las cosas se arreglaran solas.
Me levanté a las 6 de la mañana, como toda mi vida. Era mi rutina despertar con el sol y preparar un café. Me gustaba sentarme en la cocina a leer el periódico. Pero cuando encendí la cafetera, Álvaro salió de su cuarto hecho una furia. Tenía los ojos hinchados de sueño y el cabello completamente revuelto. ¿Se puede saber qué demonios haces con tanto ruido a esta hora? Algunos intentamos dormir un poco. Miré la cafetera y luego lo miré a él. Era una cafetera normal, con el mismo sonido de todos los días. No estás haciendo ruido, papá. Estás siendo un egoísta. Hay gente que trabaja hasta tarde y necesita descansar. Pero tú no trabajas, hijo, dije sin pensarlo. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. El rostro de Álvaro se tornó rojo de furia y sus puños se cerraron con fuerza. Ah, ¿ahora vas a empezar con eso otra vez? Eres un viejo amargado que no entiende nada. ¿Sabes qué? Ya me cansé. O respetar nuestro espacio, o nos vamos, y te quedas solo pudriéndose aquí. La amenaza de siempre. El mismo puñal que clavaban cada vez que yo intentaba establecer un límite en mi propia casa. Esta vez decidí no responder. Apagué la cafetera con un movimiento lento y deliberado. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, pero yo ya no tenía apetito. Volví a mi habitación en silencio, sintiendo el peso de mis 70 años sobre los hombros. Me senté al borde de la cama, observando cómo mis manos temblaban sin control. Una presión terrible se acumuló detrás de mis ojos. Los hombres de mi generación no lloraban, me repetía. Los hombres soportaban el peso del mundo. Pero ¿cuánto más podría soportar yo? Esa tarde salí a caminar para intentar despejar la niebla de mi cabeza. Cuando regresé un par de horas después, la contraseña del Wi-Fi había sido cambiada. Fui a la sala, donde encontré a Mayra pintándose las uñas con una calma que me pareció una bofetada. ¿Cambiaron la clave del Internet? Ella sopló sobre sus uñas de un rojo brillante antes de asentir, sin mirarme. Sí. Había demasiada gente conectada. Teníamos que proteger la señal. ¿Podrías darme la nueva contraseña? Mayra levantó la vista, y en sus labios se dibujó esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Ay, Ramiro. Es que el Internet lo estamos pagando nosotros ahora. Los $500 que nos diste se fueron volando. Así que si quieres la contraseña, tendrías que colaborar con, digamos, $100 al mes. Pretendían cobrarme por usar el servicio de mi propia casa. El contrato estaba a mi nombre, y la factura llegaba a mi dirección. $100 por el privilegio de conectarse en el hogar que yo había construido. En ese instante, algo profundo se rompió dentro de mí. No fue un estallido ruidoso, sino un crujido silencioso y definitivo. Como una viga que cede tras soportar demasiado peso durante mucho tiempo. No voy a pagarte por usar mi propio Internet, Mayra. Ella se encogió de hombros con indiferencia. Entonces no tienes contraseña. Así de simple. Me di la vuelta y me encerré de nuevo en mi cuarto. El calor de la vergüenza me quemaba por dentro, subiendo desde el estómago hasta la cara. A través de la puerta, escuché su risa. Una risa suave, casi musical, cargada de victoria. Los días que siguieron fueron un lento descenso a los infiernos. Empezaron a invitar gente a dormir sin consultarme. Amigos, conocidos, desconocidos que nunca antes había visto ocupaban el sofá y el suelo. Mi apartamento de 2 habitaciones se convirtió en una especie de pensión clandestina. Había extraños usando mis toallas y comiendo en mis platos. Encontraba colillas de cigarrillos en ceniceros que yo ni siquiera usaba. Una noche, un hombre cubierto de tatuajes y con aliento a alcohol me detuvo en el pasillo. Mi propio pasillo. Oye, viejo, ¿dónde está el baño? Le señalé la puerta con un gesto mudo. Él me dio una palmada en el hombro, como si fuéramos viejos amigos. Gracias, abuelo. Ya ni siquiera podía caminar libremente por mi casa. Eugenia,
mi vecina de toda la vida, tocó a mi puerta una mañana. A sus 75 años, seguía siendo la mujer dulce que había sido la mejor amiga de mi esposa. Ramiro, necesito hablar contigo. Los vecinos se están quejando mucho. Hay ruidos a todas horas, y entra y sale gente muy extraña. Bajé la mirada, avergonzado. El administrador me preguntó si estabas bien, y yo le dije que sí, por supuesto. Pero ambos sabíamos que era una mentira piadosa. Eugenia me tomó la mano con una suavidad que casi me deshace. Ramiro, sé que es tu hijo, pero esto no está bien. Tú no te ves bien. Has perdido peso, tienes unas ojeras terribles. Pareces enfermo. Esa gente te está consumiendo. Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. Había perdido casi 10 kilos. Apenas dormía y comía mal. Me sentía débil, agotado todo el tiempo. Son solo unos meses más, Eugenia. Pronto encontrarán trabajo y se irán. Ella negó con la cabeza, una tristeza infinita en su mirada. Ay, Ramiro, los únicos que se van son los que quieren irse. Y ellos, créeme, no quieren irse para nada. Esa noche decidí que tenía que enfrentarlos. Esperé a que Álvaro y Mayra estuvieran solos, sin su corte de parásitos y sin la música a todo volumen. Me senté frente a ellos en la sala, que ya no reconocía como mía, y tomé una respiración profunda para calmar el temblor de mi voz. Necesitamos hablar. Álvaro ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Habla. Han pasado 5 meses. Dijeron que sería temporal, que buscarían trabajo para poder irse. Nada de eso ha ocurrido. Necesito una fecha concreta de cuándo piensan marcharse. Mayra dejó su teléfono y me clavó esos ojos fríos y calculadores. ¿Nos estás echando, Ramiro? ¿A tu propio hijo? ¿Qué clase de padre hace algo así? No los estoy echando. Solo necesito saber cuál es el plan. Álvaro finalmente levantó la cabeza, y lo que vi en su rostro me heló la sangre. Era odio puro, sin filtros. El plan es que dejes de joder, papá. Estamos aquí porque tú nos invitaste. No podemos irnos porque no tenemos dinero. ¿Qué quieres que hagamos? Que vivamos debajo de un puente. Podrían buscar con más ganas. Hay trabajos, aunque no sean los que sueñan. Se puso de pie tan bruscamente que por un instante creí que me iba a golpear. ¿Sabes qué, viejo? Estoy harto de ti. Si tanto te molestamos, ¿por qué no nos das el dinero para irnos? Dame $15,000 y nos largamos mañana mismo. $15,000. Casi la mitad de lo que me quedaba de la herencia de su madre. La propuesta era tan absurda que me dejó sin aire. No voy a darte $15,000, Álvaro. Entonces deja de quejarte y aguanta. Se acabó la conversación. Se marchó a su habitación dando un portazo que hizo vibrar los cuadros en las paredes. Mayra se quedó sentada, mirándome con una expresión de triunfo mal disimulada. ¿Sabes, Ramiro? Álvaro tiene razón. Si de verdad quieres que nos vayamos, vas a tener que pagar por ello. Porque por las buenas, no nos vamos a ir nunca. Se levantó, se estiró como un gato satisfecho y me dejó solo en mi sala. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Esa noche, mientras miraba las sombras danzar en el techo de mi cuarto, lo comprendí todo con una claridad aterradora. No se irían. Nunca. Habían encontrado el paraíso. Un viejo solitario con un apartamento cómodo y dinero en el banco. Un hombre demasiado cobarde para echarlos. Me estaban desangrando poco a poco, y no pararían hasta dejarme seco. Pero ellos no sabían que ese viejo cobarde estaba empezando a cambiar. Porque cuando un hombre paciente finalmente se cansa, puede volverse impredecible. Peligroso. Esa fue la noche en que dejé de ser una víctima. Esa fue la noche en que empecé a trazar un plan. Silenciosamente. Metódicamente. Sin emoción. Si algo me habían enseñado 50 años arreglando motores,
es que todos los problemas tienen solución. Solo necesitas las herramientas correctas y la determinación para usarlas. Y yo estaba a punto de conseguir ambas cosas. A la mañana siguiente, llamé a Héctor, un viejo amigo de los tiempos del taller, uno de esos clientes que se convierten en familia. Había estudiado Derecho mientras yo arreglaba su vieja camioneta. Ahora era un abogado respetado. «Ramiro, qué sorpresa. ¿Cómo estás, viejo amigo?» Su voz sonaba tan genuinamente alegre que casi me hizo llorar. «Necesito hablar contigo, Héctor. Es urgente. ¿Puedes recibirme hoy?» Hubo una breve pausa. Su tono cambió, volviéndose serio y profesional. «Claro, ven a mi oficina a las 3. Y Ramiro, por cómo suena, será mejor que traigas todos los documentos de tu apartamento». Salí de casa sin decirle a nadie. Álvaro y Mayra aún dormían, ajenos al mundo que ya estaba en marcha. En el autobús hacia el centro, apretaba contra mi pecho una vieja carpeta. Dentro llevaba las escrituras de mi apartamento y mi propia identificación. La ciudad se desdibuja tras el cristal sucio de la ventana. Yo solo repetía en mi mente las palabras correctas, buscando la forma de explicarme. No quería sonar como un viejo patético que había perdido las riendas de su vida. La oficina de Héctor era modesta, pero de un orden impecable. Las estanterías repletas de libros de leyes enmarcan un pesado escritorio de madera. Me recibió con un abrazo que casi me rompe los huesos. Sin embargo, al soltarme, su rostro se contrajo en una mueca de genuina alarma. «Dios mío, Ramiro, te has consumido. ¿Qué demonios te está pasando?» Entonces, las palabras brotan sin control, como un dique roto. Cada humillación, cada abuso y cada migaja de mi dignidad perdida. Le mostré los papeles que probaban mi propiedad y le describí mi situación. Héctor escuchaba sin interrumpir, tomando notas mientras la indignación crecía en sus ojos. Cuando por fin callé, él se recostó en la silla y soltó el aire lentamente. «Ramiro, lo que te están haciendo tiene nombre. Se llama abuso económico y explotación de adultos mayor. No solo es un delito, es algo peor. Están ocupando tu propiedad sin tu consentimiento real, convirtiendo una invitación temporal en una ocupación». «Pero nunca les pedí formalmente que se fueran», murmuré, sintiendo un calor de vergüenza en la nuca. «Eso ya no importa. El punto es que es tu casa y tienes todo el derecho de recuperarla». Hizo una pausa, mirándome fijamente. «¿Quieres recuperarla, Ramiro?» La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y afilada. ¿Quería echar a mi propio hijo a la calle? La idea me revolvió el estómago. Pero entonces, como un relámpago, recordé su conversación. Las palabras «el viejo no se va a morir pronto» resonaron en mi cabeza. Recordé cada uno de los últimos 5 meses, cada pedazo de respeto que me habían arrancado. «Sí», dije, con una voz rasposa que apenas reconocí. «Quiero recuperar mi casa. Quiero mi vida de vuelta». Héctor asintió, con un gesto grave y decidido, y comenzó a escribir. «Bien, entonces esto es lo que haremos. Primero, redactarán una carta de desalojo formal. Les da 30 días para desocupar, tal como lo exige la ley. Si no se van por su cuenta, procederemos con una demanda de desalojo forzoso. También podemos solicitar una orden de restricción si se ponen agresivos. ¿Y si hay violencia?». La seriedad en su mirada se endureció. «Por eso lo haremos por la vía legal, con la ley protegiéndote. Yo prepararé todo lo necesario. Tú solo debes mantenerte fuerte y no dejarte manipular. ¿Crees que puedes hacer eso?». Asentí, aunque un temblor invisible recorría mi cuerpo entero. Tenía que poder. No me quedaba otra opción. Pasamos las siguientes 2 horas revisando documentos y planificando cada detalle. Héctor organizó el terreno legal con una precisión implacable. Llamó a un cerrajero de confianza y me dio el número de una empresa de seguridad.
Me explicó cada paso del proceso, cada posible escenario. Cuando salí de su oficina, el hombre asustado que había entrado ya no existía. En mi carpeta llevaba una carta de desalojo firmada y un plan de acción. Pero lo más importante era algo que había perdido hace mucho tiempo. Llevaba esperanza. Sabía que no podía entregar esa carta todavía. Primero debía levantar mis defensas. Necesitaba asegurarme de que mi golpe fuera definitivo y certero. Durante los siguientes días, me moví por la casa como una sombra. Volví a ser el viejo sumiso, el fantasma incómodo que ellos ignoraban. Pero por dentro, cada pieza de mi plan se movía con la precisión de un mecanismo de relojería. Contraté al cerrajero para el martes siguiente a primera hora, mientras ellos durmieran. Instalaría una puerta blindada y cambiaría todas las cerraduras. Le exigí absoluta discreción. También ordené pequeñas cámaras de seguridad que yo mismo coloqué en puntos estratégicos. Si intentaban robar algo o causar destrozos, todo quedaría grabado. Transferí los $28,000 que me quedaban a una cuenta nueva. Ese dinero era mi futuro, mi única red de seguridad. Guardé las escrituras originales del apartamento en la caja de seguridad de un banco. Los pocos objetos de valor que conservaba de mi esposa y otros documentos importantes los llevé a casa de Eugenia. Ella aceptó guardarlos sin una sola pregunta. Cada movimiento fue fríamente calculado, porque conocía a mi hijo. Sabía que su reacción al enterarse sería un huracán emocional. La violencia física no era probable, pero tampoco la descartaba. Necesitaba estar preparado para la tormenta que se avecinaba. El domingo por la noche, Eugenia llamó a mi puerta con urgencia. «Ramiro, necesito advertirte. Escuché a tu nuera hablando por teléfono en el pasillo. Le decía a alguien que pronto este apartamento sería de ellos. Dijo que estabas viejo y confundido, y que iban a hacerle firmar unos papeles. Unos papeles. El plan era más siniestro de lo que había imaginado. Querían despojarme de mi casa de forma legal, hacerlo irreversible. Un hielo amargo me recorrió las venas. Me sentí enfermo. Gracias, Eugenia. Ya estoy por terminar con esto. Solo necesito un favor. El martes, si escuchas cualquier cosa extraña, llama a la policía de inmediato. Ella asintió, con la mandíbula apretada. Cuenta con eso, Ramiro. Estoy orgullosa de ti. Sé que es difícil, pero estás haciendo lo correcto. El lunes fue el día más largo de mi vida. Caminé por el apartamento con la certeza de que era la última vez que lo vería así. El último día soportando la música estridente, a los extraños en mi sala. La última vez sintiéndome un intruso en mi propio hogar. Álvaro me ignoró por completo. Mayra me pidió dinero para comida y le di $50. Sabía que no los usaría para eso, pero ya no me importaba. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, saqué una vieja foto de mi esposa. Acaricié su rostro con la yema de los dedos, sintiendo el papel gastado. «Perdóname por lo que voy a hacer mañana», le susurré al silencio. «Perdóname por echar a nuestro hijo. Pero tú me enseñaste que amar a veces significa decir que no». Dormí poco, pero en mis sueños ella apareció. Me tomaba de la mano con firmeza y me decía: «Has sido fuerte toda tu vida cargando a otros. Ahora sé fuerte para ti mismo». Me desperté con las mejillas húmedas, pero con el corazón firme como una roca. El martes amaneció gris y frío. A las 5 de la mañana ya estaba duchado y vestido con mi mejor ropa. Quería verme digno, dueño de la situación. A las 6 en punto sonó el timbre. Abrí con sumo cuidado y dejé pasar al equipo de cerrajeros. Trabajaron con una rapidez y un silencio asombrosos. El sonido metálico de los taladros finalmente despertó a Álvaro. Lo escuché moverse, luego sus pasos arrastrados se acercaron a la sala. Apareció en pijama, con el pelo revuelto y los ojos entrecerrados. «¿Qué diablos está pasando aquí?».
Los trabajadores siguieron con lo suyo, profesionales e indiferentes. Yo me paré frente a mi hijo con la espalda completamente recta. «Estoy mejorando la seguridad del apartamento», dije con una calma helada. Álvaro miró la puerta nueva, las cerraduras brillantes, y su expresión se transformó. Era miedo disfrazado de rabia. «¿Y las llaves? ¿Nos vas a dar copias de las llaves nuevas?» Saqué del bolsillo la carta que Héctor había preparado. Se la extendí con una mano que no temblaba. «No, no va a haber copias». Le entregué el sobre con un movimiento lento y deliberado. «Esto es una notificación formal de desalojo. Tienen 30 días para encontrar otro lugar y mudarse». Álvaro tomó el papel como si quemara, leyó las primeras líneas y una ola de calor le subió por el cuello hasta las orejas. «Estás loco». La voz le salió rota. «Completamente loco, viejo de mierda. Esta también es mi casa. No puedes simplemente echarnos». «Sí que puedo». Mi voz sonó extrañamente firme. «Es mi propiedad, y un abogado lo redactó todo. Se ajusta perfectamente a la ley. Tienen exactamente un mes». Los trabajadores terminaron su labor en silencio. Me entregaron las llaves nuevas, 6 copias frías y metálicas que se sintieron pesadas en mi bolsillo. Me quedé inmóvil, enfrentando la tempestad que se desataba en el rostro de mi hijo. El ruido despertó a Mayra, quien apareció en el pasillo, parpadeando. Al comprender la situación, sus facciones se endurecieron hasta volverse irreconocibles. «Eres un viejo egoísta». Su voz era puro veneno. «Un miserable. Después de cuidarte y hacerte compañía todo este tiempo». Una calma helada se apoderó de mí, una que desconocía. Jamás hicieron nada de eso. Me usaron y me robaron la paz de mi propio hogar. Pero eso se terminó. Ahora se van. «No nos iremos a ningún lado», gritó él. «Voy a luchar contra esto. Haré que todos vean el monstruo que eres. Adelante». Mi voz no tembló. «Tengo abogado y tengo pruebas. Cuento con testigos de todo lo que han hecho aquí». Álvaro me sostuvo la mirada con una intensidad que me heló la sangre. Sus ojos ya no eran los de mi hijo. Eran los de un extraño dispuesto a todo. Pero, ¿hasta dónde llegaría realmente su desesperación? Los días que siguieron se convirtieron en una guerra silenciosa dentro de mi apartamento. Álvaro y Mayra me evitaban, pero sus miradas me seguían por cada rincón. Se movían por la casa con una tensión palpable, como depredadores midiendo el valor de cada objeto. Yo dormía tras una puerta cerrada con llave, reforzada por una silla bajo el picaporte. La notificación de desalojo permanecía pegada en la nevera, un recordatorio imposible de ignorar. 30 días. El tiempo avanzaba, pero ellos se comportan como si el papel no existiera. Seguían invitando amigos y haciendo ruido hasta tarde. Actuaban como si nada hubiera cambiado. Eugenia me visitaba por las tardes para asegurarse de que estuviera a salvo. A veces traía un plato de comida, sabiendo que mi acceso a la cocina era limitado. «Ramiro, ten mucho cuidado. Esa gente no se irá por las buenas». «Lo sé, Eugenia. Por eso volví a hablar con Héctor. Si en 30 días no se han ido, la policía vendrá a sacarlos». Ella negó con la cabeza, la preocupación marcada en su rostro. 30 días es demasiado tiempo. Pueden pasar tantas cosas. Y cuánta razón tenía. Los incidentes no tardaron en comenzar, primero como pequeños actos de maldad. Un día encontré mis zapatos repletos de restos de comida. Mi cepillo de dientes apareció en el fondo del bote de basura. Eran venganzas infantiles, patéticas, pero cada una era una aguja envenenada. Pronto, el nivel de agresión subió. Regresé de mi caminata nocturna y descubrí mi auto rayado. Alguien había grabado palabras obscenas en la pintura con un objeto afilado. «Viejo basura, vas a pagar». El corazón me martilleaba en el pecho mientras documentaba el daño. Tomé fotografías y se las envié de inmediato a Héctor. «Esto es vandalismo», me confirmó él por teléfono.
Ya puedes denunciarlo. Pero yo sabía que una denuncia formal solo desataría el infierno antes de tiempo. Debía resistir. Solo un poco más. El día 15, Álvaro me interceptó en la sala de estar. Su expresión era extraña, casi una súplica. Papá, tenemos que hablar. Como adultos. Siéntate, por favor. Me senté con recelo, manteniendo una distancia prudente. Él se pasó las manos por el cabello, un viejo tic de su niñez. Mira, sé que nos equivocamos. Reconozco que nuestro comportamiento ha sido terrible, pero somos familia. No puedes destruir a la familia por un apartamento. Ustedes la destruyeron primero. Mi voz era plana, sin emoción. Lo hicieron cuando planearon quedarse con mi casa y mi dinero. Los escuché hablar, Álvaro. Sé perfectamente lo que piensan de mí. Su rostro se transformó en un instante. La falsa máscara de arrepentimiento se hizo pedazos, revelando solo rabia pura. Así que nos espías. ¿Qué clase de padre hace algo así? ¿Y qué clase de hijo calcula cómo heredar más rápido? Se puso de pie con un movimiento brusco, casi violento. ¿Sabes qué? Tienes razón. Ya no eres mi padre. Eres un viejo amargado que morirá completamente solo. Y cuando te estés pudriendo en un asilo barato, no esperes mi visita. Sus palabras debían haberme herido, pero ya no sentía nada. Era como si un muro de hielo se hubiera levantado alrededor de mi corazón. Está bien, dije, poniéndome de pie también. Faltan 15 días. Una mueca horrible retorció el rostro de Álvaro. No nos vamos a ir. Tendrás que sacarnos a la fuerza. Y cuando lo hagas, me aseguraré de que el mundo se entere. Sabrán que abandonaste a tu propio hijo, que lo dejaste en la calle. Salió de la sala dando un portazo que hizo temblar las paredes. Yo me quedé solo en medio del silencio, respirando hondo. Solo 15 días más. Solo un poco más. Pero cada día se sentía como una condena. Mayra, por su parte, inició una campaña de desprestigio. La oía hablar por teléfono con parientes y amigos, tejiendo una red de mentiras. Sí, nos echa. No le importa que no tengamos a dónde ir. No está bien de la cabeza, ¿sabes? Creo que tiene demencia. Es peligroso. Cada frase era un puñal dirigido a mi reputación. Recibí llamadas de primos lejanos que me reprochaban mi supuesta crueldad. Álvaro había creado un relato perfecto donde él era la víctima, y la gente lo creía, porque es más fácil aceptar a un padre malvado que a un hijo manipulador. Solo Eugenia y Héctor conocían toda la verdad. Héctor me llamaba a diario. Ramiro, falta una semana. Ya casi lo logras. Resiste. Pero, ¿terminaría esto alguna vez? Incluso cuando se fueran, ¿se iría también el dolor? El día 20 encontré la carta. Estaba sobre mi almohada, doblada con precisión. La caligrafía perfecta de Mayra llenaba la página. Eres un hombre muerto. Quizá no hoy, ni mañana. Pero un día estarás solo, enfermo y asustado. Y no habrá nadie. Vivirás tus últimos años en la miseria que te has ganado. Cuando mueras, ni siquiera iremos a tu funeral. El papel temblaba entre mis dedos. No era una amenaza física, sino algo mucho peor. Era la promesa de un final desolado. Guardé la carta en una bolsa de plástico, otra pieza de evidencia para Héctor. Esa noche, las palabras resonaron en mi cabeza. ¿Y si tenían razón? ¿Y si me equivoco? Pero entonces recordé sus planes, sus susurros, su desprecio. Ellos no eran familia, eran parásitos. El día 25, Álvaro trajo a un cerrajero. Escuché voces desde mi habitación y salí con cautela. Un hombre con una caja de herramientas examinaba la puerta principal. Este viejo cambió la cerradura y no nos dio copias, le explicaba Álvaro. Necesitamos unas nuevas. El cerrajero me miró, confundido por mi presencia. ¿Usted es el propietario? Sí, respondí,
mostrándole mi identificación y las escrituras que ahora llevaba conmigo a todas partes. Este es mi apartamento. Él tiene una orden de desalojo. No tiene ningún derecho a cambiar nada aquí. El cerrajero recogió sus herramientas inmediatamente. Discúlpeme, señor. No estaba al tanto de la situación. Realmente no puedo hacer este trabajo. Luego, simplemente se marchó sin mirar atrás. Álvaro clavó sus ojos en mí, con una furia que casi pude sentir físicamente. Creí que iba a golpearme en cualquier momento. Eres un maldito, un enfermo. ¿Crees que no vas a pagar por esto? Me refugié en mi habitación, dejando que sus gritos se estrellaran contra la puerta. Sus amenazas ya no me hacían efecto. O quizás el miedo era tan constante que me había vuelto inmune. Ya no me sobresaltaba con las explosiones cotidianas. La llamada de Héctor llegó el día 28. Su voz sonaba firme y decidida al otro lado de la línea. Ramiro, el plazo se cumple en solo 2 días. Ya coordiné todo con las autoridades policiales. Ellos ejecutarán el desalojo si no se van por su cuenta. Ese día necesito que salgas temprano de la casa. Ven a mi oficina y espera allí. Te llamaré cuando todo haya terminado. Mi pregunta salió como un susurro. ¿Y si se ponen violentos? La respuesta de Héctor fue inmediata y tranquilizadora. Por eso estará la policía presente. Saben cómo manejar estas situaciones. Tú solo mantente lejos de ahí. Colgué el teléfono con una mano que temblaba ligeramente. El corazón me latía con una extraña mezcla de esperanza y pánico. Solo 48 horas más. Pero Álvaro y Mayra parecían tener sus propios planes. Los vi salir esa misma noche, la víspera del desalojo. Desde la ventana observé cómo su auto se perdía en la oscuridad. Quizás habían decidido ahorrarse la humillación final. Pero una voz dentro de mí me decía que no sería tan fácil. Intenté dormir, pero fue completamente inútil. Cada crujido de la casa me ponía en alerta. Las sombras en mi cuarto parecían moverse solas. Fue a las 3 de la madrugada cuando oí el regreso del auto. Escuché pasos sigilosos en el pasillo y susurros ahogados. Y luego, un silencio denso, más aterrador que cualquier grito. Me levanté de la cama sin hacer el menor ruido. Pegué la oreja contra la madera fría de mi puerta. Absolutamente nada. Me asomé por la rendija, conteniendo la respiración. La luz se filtraba por debajo de la puerta de su cuarto. Era como si estuvieran aguardando, preparando su siguiente movimiento. ¿Qué estaban tramando? Una cerveza helada se instaló en mi pecho. Sabía que el plan de Héctor no se cumpliría con tanta simpleza. Algo terrible estaba a punto de suceder. Podía sentirlo en el aire, denso y cargado como antes de una tormenta. Y yo, atrapado en mi propia casa, solo podía esperar el amanecer. La batalla que había iniciado con una carta estaba por llegar a su clímax. El día 30 amaneció bajo un cielo gris y plomizo, presagiando una tormenta. Me levanté a las 5, moviéndome por pura inercia tras un sueño fracturado. La adrenalina y el miedo eran mi único combustible. Hoy todo terminaría, para bien o para mal. Me vestí en la penumbra. Preparé una mochila con documentos, algo de efectivo y el celular. Mi plan era sencillo: salir a las 7 hacia la oficina de Héctor, dejar que la policía se encargará del resto. Pero al abrir la puerta de mi cuarto, la sangre se me congeló en las venas. Álvaro estaba en el sofá de la sala, mirándome fijamente. Estaba vestido, como si llevara horas allí. Una luz extraña, una mezcla de locura y resolución, brillaba en sus ojos. Junto a él, una botella de whisky casi vacía y varios vasos sucios. «Buenos días, papá. ¿A dónde vas con tanta prisa?» Su voz era suave, casi melosa, pero ocultaba una amenaza latente. «Voy a caminar. Necesito un poco de aire». Álvaro se levantó con una lentitud deliberada. Se interpuso entre mí y la puerta principal. «Qué curioso.
Hoy es el gran día, ¿no es cierto? El día en que nos botas a la calle como a unos perros. El día que tu propio hijo se queda sin techo. Álvaro, ya lo hemos discutido. Tuvieron un mes para encontrar otro sitio. No es mi culpa que no lo hicieran. Una risa hueca y oscura escapó de su garganta. Tienes razón, no es tu culpa. Es tu decisión. Y es una decisión que te juro que vas a lamentar. Intenté rodearlo, pero me cerró el paso una vez más. Álvaro, déjame salir. No quiero pelear contigo. Él se acercó hasta que pude oler el alcohol en su aliento. ¿Sabes qué es lo más gracioso, papá? Todo este tiempo creí que entrarías en razón, que recordarías que soy tu hijo, que la sangre pesa más que un estúpido papel. Pero me equivoqué por completo contigo. Eres más frío de lo que jamás imaginé. No soy frío. Simplemente estoy harto de que me usen. Álvaro asintió despacio, como si pesara mis palabras con una lógica torcida. Usado. Qué palabra tan interesante. Porque yo lo veo de otra forma. Tú nos usaste primero al traernos a este mundo sin pedirlo. Nos obligaste a existir. Así que ahora nos debes. Nos lo debes todo. Su razonamiento era tan retorcido que me dejó sin aire. Así era como lo justificaba todo en su cabeza. Le debía mi casa, mi dinero y mi paz por el simple hecho de haberlo engendrado. Le debía mi vida hasta que no quedara nada. No te debo nada más de lo que ya te he dado. Te di un hogar, educación y mi vida entera. Ahora solo quiero que me devuelvas la mía. Su rostro se transformó en una máscara de piedra. No nos vamos a ir, papá. Puedes traer a toda la policía si quieres. Puedes traer a tus abogados. Pero de aquí no nos movemos en paz. Si nos sacan a la fuerza, vas a pagar un precio muy alto. Intenté apartarlo con suavidad para poder pasar. Él me sujetó el brazo con una fuerza sorprendente. Suéltame, Álvaro. Me estás lastimando. En ese instante, Mayra apareció en el umbral de su habitación. También estaba completamente vestida, lista para la batalla. Se paró junto a Álvaro, cruzada de brazos, formando una barrera humana. Ramiro, esto aún puede arreglarse de forma civilizada. Retira la orden de desalojo. Cedemos el apartamento legalmente. Te damos 5.000 y te ayudamos a buscar un lugar más pequeño, uno más adecuado para tu edad. Una risa amarga e incrédula se me escapó. ¿5.000 por mi apartamento que vale más de 120.000? ¿Usando el dinero de mi propia herencia? ¿Realmente creen que soy estúpido? Mayra se encogió de hombros, con una frialdad que helaba. No eres estúpido, solo eres viejo. Y los ancianos a veces cometen errores. Firman documentos que no comprenden bien. Se confunden. A veces necesitan que alguien los declare incapaces por su propio bien. Ahí estaba. La amenaza real, desnuda y siniestra. Querían quitarme el control de mi propia vida. Probablemente ya tenían documentos preparados y un médico cómplice. Su plan era mucho más elaborado y perverso de lo que había temido. Jamás voy a firmar nada, dije, reuniendo toda la firmeza que me quedaba. Y ningún juez me declarará incapaz. Tengo testigos, grabaciones y un abogado que conoce cada detalle. La presión de los dedos de Álvaro sobre mi brazo se intensificó. Grabaciones, dijo, saboreando la palabra. ¿Te refieres a las cámaras que instalaste? ¿En serio pensaste que no las íbamos a encontrar? ¿Nos crees tan estúpidos? El aire se me escapó de los pulmones. Entonces lo sabían. Mi mente se disparó con preguntas sin respuesta. ¿Cuándo las encontraron? ¿Habían destruido la evidencia que tanto me costó reunir? Mayra me observaba, disfrutando de mi pánico. Una sonrisa cruel se dibujó lentamente en su rostro. Tranquilo, Ramiro. No las tocamos. Las dejamos funcionando. De hecho, grabaron cosas muy interesantes. Como la noche que llegaste borracho y gritabas incoherencias. O la vez que te caíste y no podías levantarte. Todo eso demuestra lo frágil que estás.
Yo nunca había llegado borracho. Nunca me había caído así. Estaban mintiendo descaradamente, pero el miedo me paralizó. ¿Y si habían manipulado las grabaciones? ¿Podían haber creado pruebas falsas en mi contra? Álvaro vio el terror en mis ojos y sonrió con suficiencia. Como ves, papá, no eres el único que sabe jugar ajedrez. Y nosotros vamos varios movimientos por delante. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era Héctor, seguro. Debía estar preguntándose dónde me había metido. La policía ya estaría en camino. Necesitaba salir de allí. Necesitaba escapar de ellos ahora mismo. Álvaro, Mayra, escúchenme bien. En cualquier momento la policía va a llegar. Tienen dos opciones. Pueden salir ahora con dignidad, o pueden esperar a que los saquen esposados. Ustedes deciden. Oh, que venga la policía. Ya los estamos esperando. La respuesta de Álvaro me heló la sangre. ¿Esperándolos? Un nudo de hielo se formó en mi estómago. Mayra entonces se aproximó hasta que su aliento rozó mi oído. Ramiro, cuando lleguen los oficiales les contaremos que tú nos agrediste. Diremos que intentaste golpearnos en un episodio violento. Mayra tendrá unos moretones muy convincentes, y yo también. Verás cómo te llevan arrestado a ti en lugar de a nosotros. El horror de su plan me golpeó como una bofetada. Se lastimaría a sí mismos para convertirme en el agresor. Ante la ley, ellos serían las frágiles víctimas. Yo, un anciano de 71 años, enfrentaría cargos por violencia. Mi palabra sería inútil contra sus marcas visibles y su juventud. Están locos, susurré con la boca seca. Completamente dementes. Álvaro esbozó una sonrisa carente de calidez. No, papá, estamos desesperados. Y la gente desesperada toma medidas desesperadas. Debiste pensarlo mejor antes de declararnos en esta guerra. Con un tirón violento, logré liberarme de su agarre. Retrocedí con pasos torpes hacia la seguridad de mi habitación. Pero ellos no me dieron tregua. No creas que te vas a esconder, advirtió Álvaro mientras avanzaban. Papá, esto se termina hoy mismo, de una manera o de otra. Logré cerrar la puerta con seguro justo un instante antes de que sus cuerpos chocaran contra ella. Los puños de Álvaro comenzaron a golpear la madera con furia. «¡Abre esta maldita puerta, viejo cobarde! ¡Ábrela o la echo abajo!». Mis manos temblaban sin control mientras sacaba el teléfono y marcaba el número de Héctor. Respondió casi al instante. «Ramiro, ¿dónde estás? Ya deberías haber llegado». «No pude salir. Me tienen atrapado aquí. Y Héctor, tienen un plan terrible. Piensan lastimarse y decir que yo los ataqué». Un golpe ensordecedor retumbó contra la puerta. Álvaro ahora la estaba pateando. «¡Maldita sea!», masculló Héctor al otro lado de la línea. «Escúchame con atención. La policía ya va para allá. Atrinchérate y no abras por ningún motivo. Graba todo lo que puedas con tu teléfono. Cada amenaza, cada golpe. Necesitamos evidencia de que tú eres la víctima». Los impactos contra la puerta continuaban, cada vez más salvajes. La madera empezaba a crujir, a astillarse bajo la presión. Álvaro gritaba insultos y promesas de violencia. Mayra se le unió con chillidos histéricos que me erizaban la piel. «Vamos a entrar, Ramiro, y cuando lo hagamos, desearás haberme obedecido». Activé la grabación de video en mi teléfono. Lo apoyé en una repisa, apuntando directamente hacia la puerta. Cada palabra, cada impacto, cada amenaza quedaba registrada. Si iban a destruirme, al menos el mundo escucharía mi verdad. No sería en silencio. De pronto, escuché un sonido que me llenó de un pavor absoluto. Eran pasos apresurados bajando por las escaleras del edificio. Luego, la voz de Mayra sonó clara y con una calma aterradora. «Álvaro, ya es hora. Hazlo». Supe en ese instante, con una certeza espantosa, que lo peor aún no había llegado. El verdadero infierno estaba por desatarse. Álvaro dejó de golpear la puerta.
El silencio repentino fue mucho más aterrador que todos los gritos anteriores. Me asomé por la rendija inferior y vi sombras moviéndose erráticamente. Oí susurros y el sonido de algo pesado siendo arrastrado por el suelo. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que estallara en mi pecho. Entonces, escuché la voz de Mayra, pero ahora era un chillido agudo y lleno de pánico. Era una actuación. ¡Auxilio! Por favor, que alguien nos ayude. Se ha vuelto completamente loco. Estaba interpretando un papel para los vecinos, para cualquiera que pudiera oírla. Álvaro se le unió, su voz quebrada por un falso sollozo. Papá, por favor, cálmate. No queremos hacerte daño. Solo abre la puerta. Pero en medio de su farsa, una nueva voz irrumpió en el pasillo. La voz de Eugenia. ¿Qué está pasando aquí? Ramiro, ¿estás bien? La respuesta de Mayra fue un sollozo dramático. Señora, gracias a Dios que llegó. Ramiro está teniendo un episodio. Nos amenazó. Intentó golpearnos. Tuvimos que enterrarlo por nuestra propia seguridad. ¡Eso es mentira!, grité desde mi encierro. Eugenia, no le creas. Ellos me tienen atrapado. Llama a la policía, por favor. La voz de Eugenia sonó firme y decidida. Ya vienen en camino. Los llamé hace 10 minutos cuando empezaron los gritos. Y a usted, jovencita, no me la creo en absoluto. Sé perfectamente lo que está pasando. Mayra cambió de estrategia al instante. Señora, usted no entiende. Ramiro está senil. Se encuentra confundido. Nosotros solo intentamos ayudarlo, pero él se pone agresivo. Mire estos moretones. Escuché un jadeo ahogado de Eugenia. ¿Y cómo te hiciste esas marcas? Yo te vi por la ventana cuando llegaste hace media hora. No tenías ni un solo rasguño. Silencio. Un silencio denso y pesado. Luego la voz de Álvaro, cargada de una nueva amenaza. Señora, le sugiero que se meta en sus propios asuntos. Esto es un problema de familia. No lo es, replicó Eugenia. Su voz temblaba pero se mantenía valiente. Esto es abuso. Y soy testigo de todo. He escuchado sus amenazas durante meses. Y le contaré cada detalle a la policía. Unas sirenas comenzaron a aullar a lo lejos, acercándose con rapidez. Álvaro soltó una maldición. Mayra, vámonos. Tenemos que irnos de aquí ahora mismo. No, respondió ella con una frialdad que me heló los huesos. Ya es muy tarde. Si huimos parecemos culpables. Nos quedamos y seguimos el plan. Pero Eugenia arruinó el plan, gritó Álvaro, su voz quebrada por la desesperación. Ella es testigo de todo. Entonces escuché algo que me provocó una nueva oleada de terror. Los pasos de Mayra corriendo escaleras abajo, el sonido de la puerta del edificio abriéndose de golpe, y el grito de Álvaro hacia la ventana. Mayra, ¿qué demonios vas a hacer? No hubo respuesta, solo las sirenas cada vez más cercanas y los pasos de Álvaro corriendo tras ella. Eugenia golpeó suavemente mi puerta. Ramiro, ya casi llegan. Abre, es seguro ahora. Abrí con manos que no me obedecían. Eugenia estaba pálida, pero su mirada era firme. Bajemos juntos. La policía ya está afuera. Me di cuenta de que ella se había ido corriendo. Llevaba algo en las manos, pero no pude ver qué era. Bajamos las escaleras tan rápido como me lo permiten mis piernas. Llegamos al vestíbulo justo cuando 2 patrullas frenaba bruscamente frente a la entrada. 4 oficiales descendieron con urgencia. Pero antes de que pudieran dar un paso, vi algo que me paralizó. Mayra caminaba hacia ellos desde el estacionamiento. En sus manos sostenía un hacha. Un hacha enorme, real, con un mango de madera y una hoja de metal brillante. Los policías desenfundaron sus armas al instante. «¡Suelte el arma! ¡Suéltala ahora mismo!». Pero Mayra no les hizo caso. Caminaba como si estuviera en un trance. Detrás de mí, Álvaro apareció corriendo desde las escaleras.
Mayra, no. Por favor, no hagas esto. Ella no lo escuchaba. Se detuvo a pocos metros de los oficiales. Levantó el hacha con ambas manos sobre su cabeza y gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «Este viejo miserable nos lo quitó todo. Nuestra casa, nuestro futuro. Si nosotros no podemos tener nada, él tampoco tendrá nada. Suelte el arma o dispararemos». Los gritos de los policías llenaban el aire. Álvaro lloraba abiertamente, tirando del brazo de Mayra. «Suelta el hacha, por favor, amor, suéltala. No vale la pena». Mayra lo empujó con una violencia inesperada. «Tú eres un cobarde, siempre diciendo que tu papá nos debía todo, que teníamos derecho. Y ahora te acobardas. Pues yo no. Voy a pelear por lo que es nuestro». Y entonces comenzó a caminar hacia la entrada del edificio. Hacia mí. Los oficiales se movieron para interceptarla. Uno de ellos preparó un taser con un movimiento rápido y el zumbido eléctrico cortó el aire. «Señora, es la última advertencia. Suelte el arma ahora mismo». Mayra se quedó inmóvil, con la mirada perdida en algún punto lejano. Luego bajó los ojos hacia el hacha que sostenía en sus manos, como si la descubriera por primera vez. Hizo algo que nadie esperaba. El hacha golpeó el pavimento con un eco metálico y seco. Y entonces, el muro que la sostenía se vino abajo. Se desplomó sobre el asfalto, rota en un llanto infantil y desgarrador. Con una cautela casi palpable, los agentes la rodearon y le aseguraron las muñecas con las esposas. Álvaro intentó correr hacia ella gritando su nombre, pero otros 2 oficiales le cortaron el paso bruscamente. También lo esposaron, sin que él opusiera la menor resistencia. Su cuerpo se sacudía con sollozos incontrolables. «Lo siento, lo siento, lo siento», murmuraba sin parar. Nunca supe a quién le pedía perdón en realidad. Si era a mí, a ella, o al mundo entero. Uno de los policías se me acercó con paso decidido. «Señor Ramiro». Yo solo pude asentir, con un nudo apretado en la garganta que me impedía hablar. «Soy el oficial Esteban. Entiendo que teníamos una orden de desalojo pendiente», dijo mientras señalaba la escena. «Ahora tenemos un incidente de amenaza con arma. Necesito que me cuente todo lo que ha sucedido». Y así lo hice. En plena calle, bajo la mirada curiosa de los vecinos, le relató toda la historia. A pocos metros, Álvaro y Mayra lloraban mientras seguían en el suelo. Eugenia confirmaba mi relato y añadía detalles que yo olvidaba. Les mostré las grabaciones del teléfono, las amenazas y los golpes. La expresión del oficial se endurecía con cada nueva prueba que le presentaba. Cuando mi voz se apagó, el oficial Esteban negó lentamente con la cabeza. «Señor, lo que ha soportado es un claro abuso de confianza y explotación. Serán arrestados por la amenaza, pero recomiendo cargos adicionales. Invasión de domicilio, extorsión. Tiene evidencia más que suficiente para un caso muy sólido». Mis ojos buscaron a Álvaro en el suelo. Su mirada sucia de lágrimas se encontró con la mía. Ya no era una figura amenazante. Era un hombre patético. Un hombre de 45 años que jamás aprendió a crecer. Un hombre que creía que el mundo estaba en deuda con él. En ese momento sentí algo que me desconcertó. No era satisfacción, ni era el dulce sabor de la venganza. Era una tristeza profunda, un vacío absoluto que lo llenaba todo. «Papá», susurró con la voz rota. «Papá, por favor, no dejes que hagan esto», suplicaba desde el suelo, encadenado por sus propias acciones. «Somos familia. No puedes hacernos esto a nosotros». Pero sí podía, y lo estaba haciendo, porque a veces el amor verdadero exige poner un punto final. Implica trazar límites firmes, aunque el proceso desgarre el alma. Significa elegirse a uno mismo cuando los demás solo te han elegido como su víctima. «Ya no somos familia, Álvaro», dije con una calma que me sorprendió a mí mismo.
Me aseguré de que me escuchara con claridad antes de continuar. La familia se cuida y se respeta mutuamente. Ustedes me utilizaron sin piedad alguna. Y yo lo permití por un estúpido miedo a la soledad. Pero ahora lo entiendo. Es mejor estar solo que malvivir con quien te destruye lentamente. Los oficiales los levantaron para llevarlos. Mayra gritaba que todo era injusto, que yo era un monstruo y que encontraría la forma de vengarse. Álvaro, en cambio, solo lloraba en un silencio desolador. Vi cómo los metían en las patrullas y cómo las luces se perdían a lo lejos. El oficial Esteban se quedó a mi lado, esperando pacientemente. Señor Ramiro, necesitamos que nos acompañe a la estación. Debe rendir su declaración formal para que todo quede registrado. Después podrá volver a casa. Su apartamento es suyo de nuevo. Asentí, aunque no sentía el alivio que esperaba. Solo sentía un cansancio infinito que me calaba hasta los huesos. Eugenia me tomó suavemente de la mano. Vamos, Ramiro, yo te acompaño. No vas a pasar por esto solo. Mientras caminábamos hacia otra patrulla, giré la cabeza. Miré hacia mi edificio, hacia las ventanas del tercer piso. Me devolvía la mirada como dos ojos vacíos e indiferentes. Me pregunté si así era como debía sentirse la victoria. Como un puñado de cenizas. Había recuperado mi hogar, pero había perdido a mi hijo. Y en mi corazón roto, no sabía qué pérdida pesaba más. La estación de policía era un lugar frío y gris. Olía a café rancio y a desinfectante barato. Me hicieron pasar a una sala pequeña, con apenas una mesa de metal y 2 sillas. El oficial Esteban se sentó frente a mí, con una libreta y una grabadora. Aunque Eugenia esperaba afuera, saber que estaba allí me daba una extraña fuerza. 20 minutos después, Héctor entró agitado y con el rostro lleno de preocupación. Ramiro, gracias a Dios que estás bien. Me contaron lo del hacha. Esto pudo haber sido mucho peor. Apenas pude asentir, todavía demasiado aturdido para formar palabras. La imagen de Mayra con el arma en alto y la locura en sus ojos me quemaba por dentro. Esa imagen se quedaría conmigo por mucho tiempo. Pasé las siguientes 3 horas dando mi declaración oficial. No omití un solo detalle. Conté desde el día que llegaron con sus sonrisas fingidas hasta el encierro de esa mañana. Les entregué todas las grabaciones, las fotos de los daños y los mensajes que había guardado. Entregué mi vida de los últimos meses. El oficial Esteban escuchaba sin interrumpir, llenando páginas con su caligrafía apretada. Cuando finalmente terminé, dejó su bolígrafo sobre la mesa. Me miró con una mezcla de respeto y lástima. Señor Ramiro, lamento profundamente lo que ha vivido. Nadie debería soportar esto, y menos de su propia familia. Pero hizo todo correctamente. Siguió el proceso legal y documentó cada abuso. Muchas víctimas no tienen el valor que usted demostró hoy. ¿Víctima? Aquella palabra me golpeó con la fuerza de una revelación. Jamás me había visto de esa manera. Solo era un padre que cometió el error de ser demasiado blando. Pero el oficial tenía razón. Había sido víctima de manipulación, de abuso económico y de una cruel explotación emocional. Reconocerlo dolía mucho más que cualquier insulto de Álvaro. ¿Qué va a pasar ahora con ellos?, pregunté, con la voz áspera y seca. El oficial intercambió una breve mirada con Héctor antes de contestar. Serán procesados formalmente. Su hijo y su nuera enfrentan cargos múltiples y muy serios. Amenaza con arma letal, extorsión e invasión de domicilio son solo algunos. Con las pruebas que nos han dado, es muy probable que pasen tiempo en prisión, especialmente su nuera. Héctor fue quien se atrevió a preguntar lo que yo no podía. ¿Cuánto tiempo? Podrían ser varios años, Ramiro, respondió él por el oficial. Depende de muchos factores, pero esta evidencia es contundente. No saldrán de esta fácilmente. Cerré los ojos, tratando de asimilarlo. Años en prisión.
Mi hijo pasaría años en prisión por mi culpa. No. Me corregí de inmediato. Sería por sus propias decisiones. Yo no lo había puesto en esa celda. Se había encerrado él solo. ¿Ya puedo irme a casa?, pregunté, sintiendo el peso del agotamiento. Sí, respondió el oficial Esteban. Pero antes, una última pregunta importante. ¿Se sentirá seguro al volver a su apartamento? ¿Cree que alguien más podría ser una amenaza para usted? Pensé en las caras desconocidas que habían desfilado por mi sala, en los amigos de Álvaro que nunca me dieron confianza, en la posibilidad de que alguien quisiera tomar represalias. No lo sé, admití con sinceridad. Entonces aumentaremos la vigilancia en su edificio durante las próximas semanas, dijo con firmeza, y le recomiendo instalar un sistema de seguridad más completo, para que pueda sentirse protegido de nuevo. Héctor me llevó de regreso a casa en su auto, con Eugenia acompañándonos en silencio. Yo miraba las luces de la ciudad sin verlas realmente. Pensaba en todo lo que había perdido y en lo poco que sentía haber ganado. Cuando llegamos, varios vecinos seguían afuera, murmurando entre ellos al vernos. La noticia había corrido como la pólvora. El viejo del tercero que había echado a su propio hijo. «Ramiro, no les hagas caso», dijo Eugenia al notar mi incomodidad. «Ellos no tienen ni idea de lo que ha pasado». Subimos las escaleras con una lentitud infinita. Cada peldaño se sentía como una montaña. Al llegar a mi puerta, a la puerta blindada que había desatado el infierno, me detuve. La llave temblaba en mi mano. «¿Quieres que entre contigo?», ofreció Héctor con amabilidad. Negué con la cabeza, juntando el poco valor que me quedaba. «No, gracias. Necesito hacer esto solo. Pero gracias por todo, Héctor. No sé qué habría hecho sin tu ayuda». Héctor me abrazó fuertemente. «Eres más fuerte de lo que crees, Ramiro. Lo demostraste con creces. Y si necesitas cualquier cosa, lo que sea, me llamas. No importa para nada la hora». Eugenia también me envolvió en un abrazo cálido. «Yo estoy justo al lado, ¿recuerdas? Si escuchas algo extraño o si te sientes mal, solo toca mi puerta. ¿Me lo prometes, por favor?». «Lo prometo», respondí, con la voz ahogada por un nudo en la garganta. Mis amigos finalmente se marcharon. Me quedé inmóvil, solo ante la puerta de mi casa. Sostuve la llave con la mano temblorosa y tomé una profunda bocanada de aire. El metal frío giró en la cerradura y la puerta se abrió. El apartamento lucía exactamente como lo había dejado esa mañana. Pero una sensación extraña lo impregnaba todo. Era un vacío que no tenía relación con la ausencia de personas. Era como si un antiguo fantasma hubiera sido expulsado a la fuerza. Solo quedaba el silencio, el eco de lo que fue. Recorrí lentamente cada una de las habitaciones. Pisé el suelo de la sala, el mismo lugar donde Álvaro me bloqueó el paso. Observé la cocina, con esa nevera que él mismo había encadenado con un candado. Atravesé el pasillo donde había caminado de puntillas durante meses, temeroso de hacer ruido. Avancé hasta la habitación que era de Álvaro. Sus cosas seguían allí, esparcidas por todas partes. La ropa se colgaba del armario y sus zapatos estaban tirados en el suelo. Unas fotos viejas seguían pegadas al espejo y la cama permanecía sin hacer. Sentí la extraña ilusión de que solo habían salido un momento. ¿Acaso volverían pronto? Pero no, ellos no regresarán. Al menos no en mucho tiempo. Me dejé caer sobre esa cama y mi mano rozó las sábanas revueltas. ¿En qué preciso instante se había roto todo esto? ¿Cuándo fue que realmente perdí a mi hijo para siempre? ¿Sucedió justo después de la muerte de su madre? ¿O quizás fue un proceso lento, gradual, que ocurrió sin que yo me diera cuenta? Quizás nuestro lazo siempre estuvo fracturado y yo no quise verlo. Tal vez mi amor me había cegado a sus defectos, hasta que esos defectos se transforman en monstruos. Debajo de la cama encontré una vieja caja de cartón.
La curiosidad me impulsó a abrirla sin dudarlo. Su interior estaba repleto de viejos tesoros olvidados. Había dibujos de un Álvaro niño con trazos de crayón. También encontré sus boletines escolares y una foto de su primer día de clases. En ella sonreía con orgullo, mostrando el hueco de un diente de leche recién caído. Una carta infantil capturó mi atención. La había escrito él cuando apenas tenía 7 años. Para el mejor papá del mundo, decía su caligrafía torpe. Te quiero infinito más uno. Las lágrimas brotaron sin control, por fin liberadas. Lloré abrazado a esa carta amarillenta por el paso del tiempo. Lloré por el niño inocente que alguna vez fue. Lloré por el hombre cruel en que se había convertido. Lloré por la madre ausente que se habría partido en dos al ver esto. Y lloré por mí, por los años perdidos y por la familia que jamás recuperará. Pero entre el torrente de lágrimas sentí algo más. Era una sensación pequeña y frágil, casi irreconocible. Era el alivio profundo que solo llega cuando la batalla termina. Mi hogar era mío otra vez. Podía respirar sin miedo en mi propia casa. Podía dormir sin sobresaltos por primera vez en meses. Era libre. Me puse de pie, guardé la caja en el armario y cerré la puerta de esa habitación. Mañana encontraría la fuerza para decidir qué hacer con sus cosas. Mañana me ocuparía de pensar en el futuro. Pero hoy solo necesitaba concentrarse en sobrevivir al presente. Caminé hacia mi cuarto, me quité los zapatos y me tumbé en mi cama. Mi propia cama, en mi cuarto, en mi apartamento. De pronto, el teléfono comenzó a sonar. La pantalla mostraba un número que no reconocía. Dudé un instante antes de descolgar la llamada. ¿Hola? Señor Ramiro, habla la fiscal Lidia Méndez. Estoy a cargo del caso contra Álvaro Herrera y Mayra Soto. Quería informarle que ambos han sido procesados formalmente. La audiencia inicial tendrá lugar en una semana. Necesitaremos que esté presente para testificar. La idea se clavó en mi mente como un puñal afilado. Testificar en contra de mi propio hijo. Tendría que pararme frente a un juez y a un jurado. Debería relatar cada humillación, cada abuso, cada instante de dolor. Sacaría toda nuestra miseria a la luz del día. ¿Estará usted ahí?, preguntó la fiscal con voz firme. Por supuesto, respondí, con una convicción que me sorprendió. Estaré ahí. Después de colgar, me quedé mirando el techo en silencio. Estaré ahí. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz del atardecer. Pensé en la semana que tenía por delante, en el juicio que se acercaba. Pensé en la obligación de ver a Álvaro otra vez. Tendría que mirarlo a los ojos y sostenerle la mirada. Necesitaría mantenerme firme mientras él me suplicaba o me maldecía. O quizás ambas cosas a la vez. Pero también pensé en lo que vendría después. En el momento en que todo esto terminara de verdad. Imaginé los días tranquilos que me esperaban. Podría tomar café por las mañanas sin tener que esconder la cafetera. Invitaría a Eugenia a casa sin sentir vergüenza. Podría vivir, simplemente vivir, sin el miedo constante que me oprimía el pecho. Esa imagen me llenó de una fuerza inesperada. Me levanté, fui a la cocina y preparé un poco de café. El sonido de la máquina llenó el silencio del apartamento. Ya no había nadie que se quejara del ruido. Ya no había nadie que me gritara por haberlo despertado. Solo estaba yo y el aroma de mi café. Me serví una taza, le puse azúcar y me senté a la mesa. Justo en el lugar donde solía leer el periódico. Y por primera vez en meses, quizás en años, sonreí. No fue una sonrisa grande ni especialmente feliz. Fue una sonrisa pequeña, cansada y un poco melancólica. Pero era completamente real. Era absolutamente mía. Y supe que era el principio de algo nuevo. El comienzo de mi propia recuperación, un día a la vez. La semana previa al juicio fue una extraña mezcla de calma y ansiedad.
Héctor me visitaba a diario para repasar juntos mi testimonio. Quería asegurarse de que estuviera listo para cualquier pregunta. Debes ser claro, conciso y totalmente honesto, me repetía una y otra vez. No exageres nada, pero tampoco minimices lo que sufriste. Limítate a decir la verdad. Eugenia se convirtió en mi compañera constante durante esos días. Tomábamos café juntos cada mañana en mi cocina. Ella traía pan dulce de la panadería del barrio y hablábamos de cosas sencillas. Comentábamos el clima, las noticias del día o las anécdotas de los vecinos. Jamás mencionaba a Álvaro, a menos que yo mismo sacara el tema. Era su manera de darme el espacio que necesitaba para sanar. Los vecinos del edificio me miraban de una forma distinta. Algunos me mostraban un respeto que nunca antes había sentido. Otros, en cambio, me observaban con una curiosidad un tanto morbosa. La señora del segundo piso me detuvo un día en las escaleras. Don Ramiro, solo quiero que sepa que hizo lo correcto. Yo escuchaba todo lo que pasaba, los gritos, las fiestas, los insultos. Deberíamos haber dicho algo antes. Lo lamento mucho. Sus palabras me dejaron pensando. ¿Cuánta gente lo había sabido y había decidido callar? ¿Cuántos testigos silenciosos había tenido mi sufrimiento? Pero no podía culparlos en realidad. La mayoría de la gente prefiere no meterse en problemas ajenos. Por eso, el gesto de Eugenia era todavía más valioso. Ella había arriesgado su propia seguridad solo para defenderme. Tomé una decisión y contraté a una empresa de limpieza profesional. Quería que desinfectan el apartamento por completo. Necesitaba borrar cualquier rastro de aquellos meses terribles. Llegaron con productos químicos y aspiradoras industriales. Trabajaron durante horas sin descanso. Cuando terminaron, el lugar olía a limpio, a nuevo. Olía a nuevas posibilidades. Empaqué todas las pertenencias de Álvaro y Mayra en cajas de cartón. Doblé sus ropas y guardé sus objetos personales, todos sin excepción. Las llevé al depósito del edificio para almacenarlas. Héctor me había explicado que la ley me obligaba a conservarlas por 90 días. Después de ese plazo, podría disponer de ellas como quisiera. Cada prenda que doblaba era como cerrar un capítulo doloroso de mi vida. Mientras empacaba, encontré cosas que me dejaron helado. Descubrí recibos de compras carísimas y ropa de marca que jamás usaron frente a mí. También hallé facturas de restaurantes de lujo que no podía ni imaginar. Habían estado gastando mi dinero mientras me decían que no tenían para nada. Habían vivido una vida de lujos a mis espaldas, mientras me hacían sentir culpable. La traición era mucho más profunda de lo que había creído. Entonces, en el fondo de una caja, lo vi. Encontré algo más, algo que helaba la sangre. Era un pequeño cuaderno que pertenecía a Mayra. Sus páginas contenían anotaciones increíblemente detalladas. Había fechas, cantidades de dinero y planes minuciosos. 15 de marzo. Ramiro tiene aproximadamente 35.000 en el banco. Necesitamos acceso a su cuenta. 22 de abril. Considerar poder notarial. El doctor Emilio puede ayudar con un certificado médico falso. 10 de mayo. Si no coopera, plan B. Hacerlo parecer incompetente. Al leer esas palabras, escritas con una caligrafía perfecta, lo comprendí todo. No había sido mi paranoia. Había sido un plan calculado desde el principio. Ellos nunca habían perdido su apartamento. Probablemente jamás tuvieron problemas económicos reales. Todo había sido una elaborada mentira para robarme. Yo no era un padre ayudando a su hijo, era su objetivo. Le mostré el cuaderno a Héctor en nuestra siguiente reunión. Sus ojos se abrieron con incredulidad con cada página que pasaba. Ramiro, esto es evidencia de conspiración premeditada. Esto fortalece el caso de una manera increíble. Ya no es solo un conflicto familiar que se desbordó, fue un fraude planeado desde el inicio. La fiscal va a querer verlo ahora mismo. El día del juicio llegó mucho más rápido de lo esperado.
Me levanté al alba para ponerme mi único traje oscuro. Era el mismo que usé en el funeral de mi esposa. Al mirarme en el espejo, vi un rostro cansado, marcado por los años. Un hombre agotado, pero todavía en pie, listo para la última batalla. Héctor pasó a buscarme justo a tiempo. Durante el trayecto en su coche, repasamos la estrategia final. Sus palabras buscaban anclarse en mi mente. «Ramiro, mantén la calma», me dijo con firmeza. «No importa lo que digan sus abogados, no importa si Álvaro llora. Tú solo estás ahí para contar tu verdad, nada más». Yo solo pude asentir con la cabeza. Sentía un nudo helado retorciéndose en mi estómago. Cada bocanada de aire era un esfuerzo consciente. La sala del tribunal imponía un silencio solemne. Sus techos eran altísimos y las paredes de madera oscura parecían absorber la luz. Olía a papel antiguo, a decisiones que cambiarían vidas para siempre. Los vi sentados con sus abogados, al otro lado de la sala. Álvaro llevaba un traje que le quedaba grande, claramente prestado. Mayra vestía una blusa discreta, con el cabello perfectamente recogido. Parecían dos extraños asustados, no los monstruos de mi memoria. En el momento en que sus ojos encontraron los míos, la boca de Álvaro se movió. Formuló una sola palabra que no llegó a sonar, pero que leí en sus labios. «Papá». Desvié la mirada al instante. Un solo vistazo más, y mi coraza se haría pedazos. No podía permitir que eso sucediera. No ahora. El juicio dio comienzo con una precisión casi quirúrgica. La fiscal Lidia expuso los hechos sin titubear un segundo. Presentó las grabaciones de audio y leyó las amenazas en voz alta. El cuaderno de Mayra fue la prueba de un plan fríamente calculado. Luego llegaron los testigos, uno tras otro. Eugenia subió al estrado y relató con voz firme todo lo que había presenciado. Incluso los policías que acudieron a mi casa testificaron sobre el hacha. Cada testimonio era un ladrillo más en el muro de su condena. Entonces, escuché mi nombre. Caminé hacia el estrado sintiendo las piernas como si fueran de gelatina. Juré decir la verdad con la mano temblando sobre la Biblia. Y después, simplemente empecé a hablar. Relaté mi historia desde el comienzo doloroso. Cada humillación, cada abuso, cada noche de miedo. Mi voz se quebraba a ratos, pero no me detuve ni un instante. El mundo entero necesitaba saber lo que ellos me habían hecho. El abogado defensor intentó destrozarme con sus preguntas. Cada una era una estocada afilada buscando un punto débil. ¿Fui un padre negligente? ¿Mis propios errores provocaron su comportamiento? ¿Acaso no estaría yo exagerando los hechos por un sentimiento de culpa? Mi respuesta fue la única que conocía: la verdad. Admití que quizás fui demasiado indulgente en el pasado. Reconocí que debí haber puesto límites mucho antes, pero ninguno de mis errores como padre justificaba el fraude o el abuso. Nada podía justificar que me amenazaron con un arma en mi propia casa. Al bajar del estrado me sentí completamente vacío. Era como si hubiera dejado una parte de mi alma expuesta allí arriba. Héctor me puso una mano firme en el hombro. «Lo hiciste perfecto», susurró. La deliberación del juez pareció extenderse por una eternidad. El silencio en la sala era denso, casi se podía tocar. Finalmente, el juez regresó y se dispuso a leer su veredicto. El veredicto fue claro: culpables. Álvaro y Mayra fueron declarados culpables de todos los cargos: extorsión, invasión de domicilio y conspiración para cometer fraude. La sentencia fue severa: 5 años para Mayra, 3 para Álvaro, y una orden de restricción permanente para ambos. Nunca más podrían acercarse a mí. Mayra reaccionó con gritos, clamando que todo era una injusticia. Álvaro, en cambio, se derrumbó en un llanto silencioso. Antes de que los sacaran de la sala, sus ojos buscaron los míos por última vez. «Papá, perdóname. Por favor».
Las lágrimas también nublaban mi vista, pero permanecí en silencio. No existían palabras capaces de reparar tanto daño. Quizás el perdón llegaría algún día, con el lento paso del tiempo. Pero ese día no era hoy. Hoy solo había justicia. Fría, necesaria y dolorosa. Salí del tribunal junto a Héctor y Eugenia. El sol de la tarde brillaba con una intensidad casi hiriente. Era un contraste brutal con la oscuridad que acabamos de dejar atrás. «Respira, Ramiro», dijo Héctor suavemente. «Se acabó. Ahora puedes empezar a vivir de nuevo». Y en el fondo sabía que tenía razón. La guerra por fin había terminado y la batalla estaba ganada. Pero las cicatrices, esas, quedarían para siempre. Los meses siguientes fueron una lenta reconstrucción. Volví a mi rutina, a las caminatas matutinas con el aire fresco. Retomé los cafés y las conversaciones tranquilas con Eugenia. Poco a poco, el apartamento dejó de sentirse como una trinchera. Volvió a ser mi hogar. Decidí pintar las paredes con colores nuevos y más luminosos. Cambié algunos muebles que tenían demasiados recuerdos. Hice todo lo posible por crear un espacio libre de fantasmas. Un lugar donde por fin pudiera respirar en paz. Un día recibí una carta de Álvaro desde la prisión. La abrí con manos que no dejaban de temblar. En ella decía que lo sentía, que las drogas lo habían cegado. Admitía que Mayra lo había manipulado, pero asumió la culpa de sus actos. La carta terminaba diciendo que me amaba y que esperaba mi perdón. Guardé la carta en un cajón sin responder. Tal vez algún día encuentre las palabras para hacerlo. Quizás en el futuro pueda mirar a mi hijo sin ver su traición. Pero ese día aún no ha llegado. Y he aprendido a vivir con esa incertidumbre. Hoy, 2 años después, he encontrado una calma que creía perdida. Mi apartamento es de nuevo mi santuario sagrado. Eugenia y yo seguimos siendo los mejores amigos. Héctor aún me visita los domingos para jugar al ajedrez. Mi vida es sencilla, silenciosa y, sobre todo, digna. Esta no es la vida que imaginé de joven, rodeado de una familia grande. Ciertamente no es el futuro que soñé para mis años dorados, pero es la vida que tengo ahora, y he descubierto que es más que suficiente. Estos años terribles me dejaron una lección muy clara. Aprendí que el amor no puede ser una alfombra para otros. Comprendí que la bondad sin límites es una forma de debilidad, y que a veces el acto de amor más grande es saber decir basta. Proteger tu propia paz no es un acto de egoísmo. Es el mayor acto de sabiduría que puedes concederte. Descubrí que la soledad elegida es infinitamente mejor. Es un refugio preferible a la compañía que te envenena el alma. Nunca subestimen el silencio de una persona humillada. Ese silencio no es sinónimo de debilidad o de derrota. Es la calma antes de la tormenta, la energía que se acumula. Es la preparación para el momento justo de actuar. Cuando ese momento llega, el mundo descubre una verdad fundamental. La paciencia nunca fue cobardía, sino pura estrategia. Y la justicia no siempre llega con una explosión de venganza. A veces, es tan simple como cerrar una puerta para siempre. La verdadera justicia fue cambiar las cerraduras de mi casa y de mi vida. Fue recuperar mi espacio, mi tranquilidad y mi dignidad perdida. Es despertar en mi propia cama sin el nudo del miedo en la garganta. Es volver a existir sin tener que pedir permiso a nadie. Y yo, Ramiro, a mis 73 años, por fin aprendí a existir para mí. Y comprendí que está bien protegerse con uñas y dientes. Aprendí que está bien ser feliz, incluso si esa felicidad es solitaria. Aprendí que mi paz es mi responsabilidad. Mi hijo está pagando su deuda en la prisión. Mi nuera también cumple su condena tras las rejas. Mi familia, tal como la conocí, se ha destruido. Pero yo, contra todo pronóstico, he sobrevivido. Cada mañana, al abrir las ventanas, dejo que el sol inunde mi apartamento. Me recuerdo a mí mismo,
con cada rayo de luz, que estoy vivo. Estoy libre, estoy en paz, y después de todo, eso lo es todo.